Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que casi puedes sentir cómo se desvanece. Los hospitales son esos espacios donde lo inexplicable encuentra terreno fértil, donde las almas en tránsito dejan huellas que no todos pueden ver, pero que algunos sienten con una intensidad que les cambia para siempre. Trabajar de noche en un hospital no es solo cuidar pacientes, es adentrarse en un universo paralelo donde el silencio tiene peso, donde los pasillos vacíos parecen estirarse hasta el infinito, y donde cada sombra podría ser algo más que una simple ausencia de luz. Los que trabajamos en esos turnos nocturnos, conocemos una verdad que pocos comprenden. Hay cosas que suceden cuando el mundo duerme, cosas que la razón no puede explicar y que el corazón se niega a aceptar. Esta es la historia de alguien que cruzó esa línea y nunca pudo regresar del todo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio de una persona real que vivió algo que la marcó para siempre. Escucha con atención, porque cuando termine de contar esto quizás entiendas por qué hay silencios que es mejor no romper y por qué algunas puertas deben permanecer cerradas. Me llamo Patricia Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años, aunque siento que he vivido mucho más. Llevo 8 años trabajando como enfermera, y durante 5 de esos años trabajé en el turno nocturno del Hospital General de la Zona Centro. Ya no trabajo ahí, no porque haya renunciado por voluntad propia, sino porque después de lo que viví, simplemente no pude regresar. Todo comenzó en marzo del año pasado. Recuerdo perfectamente que era un martes porque los martes siempre eran los días más tranquilos. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Esa noche en particular, el hospital estaba más silencioso que de costumbre. Apenas había 3 pacientes en el piso donde yo trabajaba, que era el tercer piso, el área de medicina interna. El Hospital General es un edificio antiguo, construido en los años 60. Tiene esa arquitectura de hospital viejo, con pasillos largos y estrechos, techos altos y una iluminación que nunca ha sido suficiente. Durante el día, con el movimiento de doctores, enfermeras, pacientes y visitantes, el lugar tiene vida. Pero de noche, cuando solo quedamos el personal del turno nocturno, el edificio parece transformarse en otra cosa completamente diferente. Esa noche me tocaba cubrir junto con otra enfermera, Lucía, pero ella llamó para avisar que llegaría tarde por un problema familiar. Así que durante las primeras 2 horas estuve sola en todo el piso. No era la primera vez que me pasaba, así que no le di mayor importancia. Hice mi ronda habitual, revisé los signos vitales de los 3 pacientes que teníamos, ajusté sus sueros y me aseguré de que estuvieran cómodos. El señor de la habitación 301 estaba dormido profundamente. Era un hombre mayor, de unos 70 años, que había ingresado por problemas respiratorios. Roncaba levemente, y su monitor cardíaco mostraba un ritmo estable. En la habitación 303 había una señora de mediana edad con diabetes que también dormía, y en la habitación 307, la última del pasillo, estaba un joven de 25 años que había tenido un accidente automovilístico. Tenía varias fracturas, pero estaba estable, aunque se quejaba mucho del dolor. Después de terminar mi ronda, regresé a la estación de enfermería que está justo en el centro del pasillo. Es un pequeño mostrador con una computadora, archivos de pacientes, medicamentos básicos, y una silla donde podemos sentarnos cuando no hay trabajo inmediato. Desde ahí se puede ver todo el pasillo hacia ambos lados. Las luces del pasillo están siempre encendidas, pero son de esas luces fluorescentes viejas que a veces parpadean y hacen un zumbido constante que termina metiéndose en tu cabeza. Eran cerca de las 12 de la noche cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No puedo explicarlo con exactitud, pero era una sensación física, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Era un frío diferente, que parecía salir de las paredes mismas. Me puse el suéter que siempre llevaba en mi mochila
y traté de concentrarme en llenar algunos reportes pendientes en la computadora. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Venía del final del pasillo, del lado donde estaban las habitaciones 305, 307 y 309. La habitación 309 había estado vacía durante semanas. No había pacientes ahí, y la puerta siempre permanecía cerrada. El ruido era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso, un sonido rasposo, lento, que se detenía y volvía a empezar. Me levanté de la silla y caminé hacia ese lado del pasillo. Mis zapatos hacían ese sonido característico de goma contra linóleo que resuena en el silencio. Cuando llegué frente a la habitación 309, el ruido se detuvo completamente. Puse mi oído contra la puerta. Nada. Silencio absoluto. Giré la manija despacio y abrí la puerta. La habitación estaba vacía, tal como debía estar. La cama sin tendidos, el monitor apagado, las cortinas cerradas, todo en su lugar. La luz de la luna entraba débilmente por una rendija entre las cortinas, creando una línea plateada en el piso. Revisé el baño de la habitación, también vacío. Cerré la puerta y regresé a la estación de enfermería, tratando de convencerme de que había sido el sistema de ventilación o algo en las tuberías. Pero esa sensación de incomodidad no se iba. Era como si alguien me estuviera observando constantemente. Volteaba hacia los pasillos y no había nadie, pero la sensación persistía. Me froté los brazos, tratando de quitarme ese frío que parecía haberse adherido a mi piel. A la 1 de la mañana el señor de la habitación 301 presionó su botón de llamada. Fui rápidamente a atenderlo. Cuando entré, lo encontré sentado en su cama, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la puerta del baño de su habitación. ¿Se encuentra bien, señor Ramírez?, le pregunté acercándome a él. Él seguía mirando hacia el baño sin parpadear. Su mano temblaba ligeramente mientras señalaba en esa dirección. «Hay alguien ahí», me dijo con voz ronca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la calma. Los pacientes mayores a veces se confunden por los medicamentos o por estar en un lugar extraño. «No se preocupe, voy a revisar», le dije con la voz más tranquila que pude. Caminé hacia el baño y encendí la luz. Vacío. Corrí la cortina de la ducha. Nada. Me volteé hacia él y le sonreí. «No hay nadie, señor Ramírez. Está usted solo aquí. ¿Quiere que le traiga algo de agua?». Él finalmente apartó la mirada del baño y me vio a los ojos. Había miedo en su rostro, un miedo genuino que hizo que mi sonrisa se desvaneciera. «Había una mujer ahí parada», me dijo. Una mujer vestida de blanco, con el pelo muy largo y negro. Me estaba mirando fijamente. No se movía, solo me miraba. Le di unas palmaditas en el hombro tratando de calmarlo. Debe haber sido un sueño. A veces cuando uno se despierta de repente las pesadillas parecen muy reales. Voy a traerle agua y un poco de té de tila para que pueda dormir mejor. Salí de la habitación sintiéndome inquieta. No era la primera vez que un paciente reportaba ver cosas extrañas durante la noche. Trabajar en hospitales te acostumbra a escuchar este tipo de historias. Pero algo en la forma en que él lo había dicho, la certeza en sus ojos, me había perturbado. Cuando regresé con el agua y el té, el señor Ramírez ya se había recostado nuevamente, pero mantenía los ojos abiertos, evitando mirar hacia el baño. Le di el té, esperé a que lo tomara, y me quedé con él unos minutos más, hablando de cosas triviales para distraerlo. Eventualmente pareció calmarse un poco. Salí de su habitación y caminé de regreso a la estación de enfermería. El pasillo parecía haberse vuelto aún más silencioso, si es que eso era posible. Eran las 2 de la mañana cuando Lucía finalmente llegó. Me alegré tanto de verla que casi la abrazo. Ella notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Estás bien, Patty? Te ves muy pálida», me dijo mientras dejaba su bolso en la estación de enfermería. Le conté sobre el ruido en la habitación 309 y sobre lo que el señor Ramírez me había dicho. Lucía era una mujer práctica, de unos 40 años, con 15 años de experiencia en hospitales. Había visto de todo y no se alteraba fácilmente. «Los viejitos siempre ven cosas», me dijo restándole importancia.
Es por los medicamentos, la desorientación, el estrés de estar hospitalizados. No te lo tomes tan en serio. Quise creerle, de verdad quise hacerlo, pero esa sensación de estar siendo observada no desaparecía. Lucía se dio cuenta de que yo seguía inquieta y sugirió que fuéramos a revisar juntas la habitación 309 para que me quedara más tranquila. Caminamos juntas por el pasillo. Nuestros pasos resonaban en el silencio. Cuando llegamos a la puerta de la habitación 309, Lucía la abrió sin dudar. Entramos juntas. La habitación seguía exactamente igual que cuando yo la había revisado antes. Vacía, fría, silenciosa. ¿Ves? No hay nada aquí. Vamos, tenemos que preparar los medicamentos de las 3 de la mañana, me dijo Lucía. Salimos de la habitación y regresamos a la estación de enfermería. Lucía tenía razón. Necesitaba concentrarme en mi trabajo y dejar de pensar en tonterías. Empezamos a preparar las medicinas que teníamos que administrar en la siguiente ronda. Yo estaba organizando las jeringas cuando Lucía se quedó completamente quieta, mirando hacia el final del pasillo. ¿Escuchaste eso?, me preguntó en voz baja. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué cosa? Un ruido, como si alguien estuviera llorando. Las dos nos quedamos en silencio absoluto, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché. Era un llanto suave, apagado, que venía de algún lugar del pasillo. Parecía el llanto de una mujer. No era fuerte, era más bien como un sollozo contenido, pero lo suficientemente claro como para saber que era real. Lucía y yo nos miramos. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era la mujer práctica y segura de hace un momento. Ahora sus ojos mostraban la misma inquietud que yo sentía. Debe ser alguna familiar de paciente que se quedó dentro de alguna habitación, dije, aunque sabía que eso no tenía sentido. No había visitantes a esas horas, y las únicas personas en el piso éramos nosotras y los 3 pacientes. El llanto continuaba. Venía definitivamente del lado donde estaban las habitaciones vacías. Lucía tomó una linterna de la estación de enfermería, aunque las luces del pasillo estaban encendidas, y empezamos a caminar hacia allá. Yo iba justo detrás de ella, con mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Pasamos frente a la habitación 305, vacía. La 307 era donde estaba el joven del accidente, y cuando pasamos frente a su puerta, podíamos escuchar su respiración profunda. Estaba dormido. Llegamos a la habitación 309. El llanto parecía venir de ahí dentro. Lucía abrió la puerta lentamente, encendió la luz de la habitación, vacía otra vez. Pero el llanto continuaba, ahora más claro, más cercano. Sonaba como si viniera del baño. Las dos caminamos hacia allá. Lucía empujó la puerta del baño. Estaba vacío, pero el llanto se escuchaba ahora como si estuviera justo ahí, a centímetros de nosotras. Y entonces se detuvo, de repente, como si alguien hubiera cortado el sonido con un interruptor. El silencio que siguió fue incluso peor que el llanto. Era un silencio pesado, opresivo, que parecía presionar contra mis oídos. «Vámonos de aquí», susurró Lucía. No necesitó decírmelo 2 veces. Salimos de esa habitación rápidamente y cerramos la puerta detrás de nosotras. Regresamos casi corriendo a la estación de enfermería. Las dos estábamos temblando. «¿Qué fue eso?», le pregunté. Lucía negó con la cabeza, sin palabras. Se sentó en la silla y se cubrió la cara con las manos. Yo me quedé de pie, mirando hacia el pasillo, con todos mis sentidos en alerta máxima. Los siguientes minutos fueron eternos. No hablamos. Solo nos quedamos ahí esperando, aunque no sabíamos qué estábamos esperando. Fueron las 3 de la mañana cuando tuvimos que hacer la ronda de medicamentos. Ninguna de las dos quería ir, pero era nuestra responsabilidad. Decidimos ir juntas a cada habitación. Primero fuimos con el señor Ramírez. Seguía despierto mirando al techo. Cuando entramos nos miró con alivio. «Qué bueno que son 2», dijo. «No me gusta estar solo aquí». Le administramos su medicamento y nos quedamos charlando con él unos minutos. Nos comentó que había escuchado el llanto también, pero que había decidido no tocar el botón de llamada porque no quería molestarnos. Eso confirmó que no lo habíamos imaginado. El llanto había sido real,
o al menos lo suficientemente real como para que 3 personas lo escucharan. Después fuimos a la habitación de la señora con diabetes. Estaba dormida profundamente. Le pusimos su dosis de insulina sin despertarla. Luego fuimos con el joven de la habitación 307. Cuando entramos, él estaba sentado en la cama, con la mirada perdida. ¿Se siente bien?, le preguntó Lucía. Él tardó unos segundos en responder, como si estuviera procesando la pregunta. Tuve un sueño muy raro, dijo finalmente. Soñé que una mujer entraba a mi habitación, se paraba junto a mi cama y me miraba. No decía nada, solo me miraba. Su cara estaba muy pálida y tenía los ojos completamente negros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Lucía y yo intercambiamos una mirada rápida. Los sueños pueden ser muy vívidos cuando uno está tomando analgésicos fuertes, dijo Lucía con voz temblorosa. No se preocupe. Vamos a darle su medicamento para el dolor y podrá dormir mejor. Le administramos su medicamento y salimos de la habitación. Una vez en el pasillo, Lucía me agarró del brazo. Esto no es normal, Patty. 3 personas en una noche, todas viendo o sintiendo cosas similares. Algo está pasando aquí. Yo asentí, sin poder decir nada. Regresamos a la estación de enfermería y nos sentamos juntas, vigilando constantemente el pasillo. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Cada pequeño ruido nos hacía saltar. El zumbido de las luces fluorescentes parecía haberse vuelto más fuerte, más insistente. Eran las 4:30 de la mañana cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No todas al mismo tiempo, sino en secuencia, como si algo estuviera caminando por el pasillo y las luces se apagaran a su paso. Empezó desde el fondo del pasillo, donde estaba la habitación 309, y fue avanzando hacia nosotras. Lucía se puso de pie de un salto. Yo también. Las dos observábamos paralizadas cómo las luces parpadeaban una tras otra, acercándose. Podía escuchar mi propia respiración agitada mezclándose con la de Lucía. Cuando el parpadeo llegó justo frente a la estación de enfermería, se detuvo. Y entonces sentimos algo que nunca olvidaré, una presencia. No sé cómo más describirlo. Era como si alguien invisible estuviera parado justo frente a nosotras. El aire se sentía denso, casi sólido. El frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento. Y entonces escuchamos una voz de mujer susurrando algo que no podíamos entender. Era como si hablara en un idioma extraño, o como si las palabras estuvieran distorsionadas. Lucía agarró mi mano con tanta fuerza que me dolió. Las dos retrocedimos lentamente, sin dar la espalda a esa presencia invisible que sentíamos frente a nosotras. El susurro continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos segundos. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las luces dejaron de parpadear. El frío desapareció. La presencia se esfumó. El pasillo volvió a ser solo un pasillo de hospital vacío y silencioso. Lucía y yo nos quedamos ahí abrazadas, temblando, sin atrevernos a movernos. No hablamos. No había palabras para lo que acabábamos de experimentar. Solo esperamos, contando cada segundo que nos acercaba al amanecer y al final de nuestro turno. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y el personal del turno diurno comenzó a llegar, Lucía y yo les entregamos los reportes rápidamente. No mencionamos nada de lo que había pasado. ¿Quién nos creería? Tomamos nuestras cosas y salimos del hospital casi corriendo. Afuera, la luz del sol comenzaba a iluminar las calles de Guadalajara, y todo parecía normal, cotidiano, seguro. No voy a regresar, me dijo Lucía antes de subirse a su coche. Sus ojos estaban rojos, no sé si por cansancio o por haber llorado. Voy a renunciar hoy mismo, no me importa lo que digan o piensen. No puedo volver ahí. Yo asentí. Entendía perfectamente lo que sentía porque yo sentía lo mismo. Pero en mi caso, tenía deudas que pagar, responsabilidades. No podía simplemente renunciar sin tener otro trabajo asegurado. Así que cuando llegué a mi casa, me convencí de que había sido el cansancio, la sugestión, una coincidencia extraña. Me dije que la próxima noche sería diferente, pero no lo fue. Regresé al hospital esa noche siguiente con un nudo en el estómago.
Lucía había cumplido su palabra y había renunciado. Me tocó trabajar con una enfermera nueva, una chica joven llamada Andrea que acababa de graduarse. No le conté nada de lo que había pasado la noche anterior. No quería asustarla ni parecer una loca. La noche comenzó tranquila. Teníamos 4 pacientes esa vez. Hice mi ronda inicial tratando de ignorar la sensación de incomodidad que sentía cada vez que pasaba frente a la habitación 309. La puerta seguía cerrada, seguía vacía, pero ahora esa habitación me producía un rechazo físico, como si mi cuerpo supiera instintivamente que debía mantenerme alejada. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando Andrea se acercó a mí en la estación de enfermería. Se veía pálida. «Patty, ¿tú escuchaste eso?», me preguntó. No necesitaba que me dijera qué había escuchado. El llanto había vuelto. Esta vez era más fuerte, más claro. Ya no venía solo de la habitación 309. Parecía moverse por todo el pasillo, como si la fuente del sonido estuviera caminando de un lado a otro. «Debe ser alguna tubería», mentí, aunque mi voz tembló al decirlo. Andrea me miró sin creer una palabra, pero asintió. Los siguientes minutos fueron tensos. El llanto continuaba, a veces más fuerte, a veces más bajo, pero constante. Y entonces, escuchamos algo nuevo. Pasos lentos, pesados, que arrastraban algo. Venían desde el final del pasillo, acercándose lentamente hacia nosotras. Andrea se pegó a mí, agarrándome del brazo. Las dos mirábamos hacia el pasillo, esperando ver aparecer a alguien. Pero no había nadie. El sonido de los pasos continuaba, cada vez más cerca, pero el pasillo permanecía vacío. Cuando el sonido llegó justo frente a nosotras, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, igual que la noche anterior, y entonces la vimos. No fue una aparición clara. Fue más bien como una sombra, una silueta oscura que se materializó por un segundo frente a nosotras. Era la forma de una mujer, alta, delgada, con el pelo largo cayendo sobre su rostro. No podíamos ver sus rasgos con claridad, pero sentíamos su mirada clavada en nosotras. Andrea gritó. Yo también quise gritar, pero mi voz no salió. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero ahora todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse y cerrarse solas, una tras otra, con golpes secos que resonaban como disparos. Los monitores de las habitaciones comenzaron a emitir pitidos de alarma. Los 3 pacientes empezaron a gritar pidiendo ayuda. Andrea corrió hacia las escaleras sin mirar atrás. La escuché bajar los escalones de 2 en 2. Yo me quedé paralizada por unos segundos, dividida entre el instinto de huir y la responsabilidad hacia los pacientes. Finalmente, mi entrenamiento pudo más que mi miedo. Corrí hacia la habitación del señor Ramírez. Lo encontré sentado en su cama, señalando hacia la puerta. «¡Está ahí! ¡La mujer está ahí!», gritaba con los ojos desorbitados. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Lo calmé como pude, revisé sus signos vitales rápidamente y pasé a la siguiente habitación. La señora con diabetes también estaba alterada, diciendo que había visto una sombra pasar frente a su puerta. El joven de la habitación 307 estaba en estado de pánico, sudando y temblando. Pasé los siguientes minutos corriendo de habitación en habitación, tratando de calmar a todos, sintiendo todo el tiempo esa presencia invisible siguiéndome. En algún momento llegaron enfermeras de otros pisos y un doctor de guardia, alertados por las alarmas y los gritos. Entre todos logramos estabilizar la situación, pero yo sabía que no podía seguir ahí. No esa noche ni ninguna otra. Cuando terminó mi turno, fui directamente a la oficina de recursos humanos. Esperé a que abrieran a las 8 de la mañana. Presenté mi renuncia inmediata. No di explicaciones detalladas. Solo dije que por razones personales no podía continuar. Me ofrecieron cambiarme de turno, de piso, pero yo negué con la cabeza. Sabía que no importaba. Ese lugar, ese edificio completo, estaba marcado por algo que no podía entender ni enfrentar. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces he trabajado en 2 hospitales diferentes, ambos en turnos diurnos. Nunca he vuelto al hospital general, pero las pesadillas no se han detenido. Casi todas las noches sueño con ese pasillo, con esas luces parpadeantes,
con esa figura oscura que nunca pude ver claramente, pero que siento que me conoce, que me recuerda, que me espera. He investigado sobre el hospital. He preguntado discretamente a otros trabajadores que llevan años ahí. Las historias son muchas y variadas. Algunos hablan de una enfermera que se quitó la vida en los años 80 en el tercer piso. Otros mencionan a una paciente que falleció en circunstancias extrañas en la habitación 309 hace décadas. Nadie sabe con certeza qué es lo que realmente habita ese lugar, pero todos coinciden en una cosa. El tercer piso del Hospital General tiene algo que no debería estar ahí. Lucía se mudó a otra ciudad. Dejó la enfermería por completo y ahora trabaja en algo completamente diferente. Hablé con ella hace un mes. Me dijo que todavía no puede dormir con las luces apagadas y que cada vez que escucha un llanto, aunque sea de un niño en la calle, siente que se le hiela la sangre. Andrea, la chica nueva que estaba conmigo esa última noche, renunció esa misma madrugada y nunca más supe de ella. Alguien me dijo que había dejado también la carrera de enfermería. El señor Ramírez murió 3 días después de esa segunda noche. Su corazón simplemente se detuvo durante la madrugada. Los doctores dijeron que fue natural, que su condición era delicada. Pero yo sé que fue el miedo. Vi sus ojos esa noche. Él sabía que algo lo estaba esperando en la oscuridad. Y eventualmente eso lo alcanzó. Ahora trabajo en un hospital nuevo, moderno, lleno de luz y actividad. Debería sentirme segura. Pero hay momentos, especialmente cuando estoy sola en algún pasillo, cuando la luz parpadea aunque sea por un segundo, cuando escucho un ruido que no puedo explicar, en que siento esa presencia otra vez, como si me hubiera seguido, como si hubiera marcado algo en mí esa noche y ahora fuera incapaz de liberarme completamente. A veces me pregunto si algún día volveré a verla, si esa figura oscura con el pelo largo y los ojos negros aparecerá frente a mí nuevamente, pero esta vez en un lugar del que no pueda escapar. Y lo peor de todo es que una parte de mí sabe que es solo cuestión de tiempo, porque hay cosas en este mundo que no se quedan en los lugares donde las encontramos. Algunas nos siguen, se adhieren a nosotros como sombras que no podemos sacudir. Y una vez que te han visto, una vez que has cruzado esa línea invisible entre lo que conocemos y lo que se oculta en la oscuridad, ya nunca vuelves a estar completamente a salvo. El Hospital General sigue funcionando. El tercer piso sigue recibiendo pacientes. Nuevas enfermeras trabajan ahí en el turno nocturno, sin saber lo que las espera. Y yo solo puedo pensar en ellas, rezar por ellas y agradecer que ya no soy una de ellas. Pero en mis peores momentos, cuando despierto en la madrugada con el corazón acelerado y la certeza de que alguien me está observando desde algún rincón oscuro de mi habitación, me pregunto si realmente escapé, o si solo estoy esperando el momento en que ella decida que es hora de volver a encontrarme. Y esa duda, esa incertidumbre constante, es una prisión de la que sé que nunca saldré. Hay trabajos que uno acepta por necesidad, sin pensar mucho en las consecuencias. El turno de noche en una gasolinera parece inofensivo al principio. Solo atender a los pocos clientes que llegan de madrugada, limpiar un poco, revisar que todo esté en orden. Pero cuando estás solo durante 8 horas en un lugar donde la oscuridad se extiende por kilómetros, empiezas a darte cuenta de que la noche trae consigo cosas que preferirías no conocer. Mi nombre es Roberto Mendoza García. Tengo 26 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Llevo trabajando en esta gasolinera desde hace 3 meses. Está ubicada en la carretera que va hacia Tepic, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Es un lugar solitario rodeado de campos y cerros. Durante el día se ve normal, incluso bonito con el paisaje verde. Pero cuando cae la noche, todo cambia. La primera semana fue tranquila. Llegaban camioneros, algún que otro viajero perdido, gente que regresaba tarde del trabajo, conversaciones normales, pagos rápidos, nada fuera de lo común. Don Armando, el dueño, me había advertido que las noches podían ser largas y aburridas, pero nunca me habló de lo que realmente pasaba en ese lugar. Todo comenzó a cambiar la segunda semana. Era un martes, cerca de las 2 de la mañana.
Estaba revisando el inventario en la pequeña tienda cuando escuché que un carro se acercaba. El sonido del motor era extraño, como si el vehículo tuviera problemas. Salí de la tienda y vi un carro viejo de esos modelos de los años 80, color verde deslavado. Se detuvo en la bomba número 3. Del carro bajó un hombre mayor, tal vez de unos 60 años. Vestía una camisa de cuadros y pantalones de mezclilla. Lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Estaban muy hundidos, y tenía una mirada que me hizo sentir incómodo. No dijo ni una palabra, solo señaló la bomba con el dedo. Le puse gasolina mientras él esperaba recargado en su carro, sin quitarme los ojos de encima. Cuando terminé, se acercó a pagarme. Sus manos estaban heladas, como si hubiera estado en un refrigerador. Me dio un billete de 50 pesos y cuando le fui a dar el cambio, me dijo con una voz rasposa que apenas pude entender: «Quédate con todo, muchacho, vas a necesitar la suerte». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se había subido a su carro y se alejaba por la carretera. Lo extraño es que su carro no hacía ruido al alejarse. Era como si se deslizara sobre el asfalto en completo silencio. Esa noche no pude dormir bien cuando llegué a mi casa. Algo en la mirada de ese hombre me había quedado grabado. Durante los días siguientes traté de no pensar en el incidente, pero por las noches, cuando estaba solo en la gasolinera, su voz se repetía en mi cabeza: «Vas a necesitar la suerte». La siguiente vez que algo raro pasó fue el viernes de esa misma semana. Eran las 3 de la mañana y estaba limpiando los cristales de la entrada cuando vi una figura caminando por la carretera. Venía del lado norte, caminando muy despacio. Al principio pensé que era alguien que se había quedado sin gasolina y venía caminando hacia la estación, pero conforme se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La persona caminaba de una manera extraña, como si le costara trabajo mantener el equilibrio. Cuando llegó a la luz de los reflectores de la gasolinera, pude ver que era una mujer joven, tal vez de unos 20 años. Su vestido estaba sucio y roto, y su cabello se veía desordenado. Se acercó a la puerta de cristal de la tienda y comenzó a golpearla con las palmas de las manos. No decía nada, solo golpeaba el cristal una y otra vez. Sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo que la hubiera llenado de terror. Abrí la puerta para preguntarle qué necesitaba, si quería que llamara a alguien o si estaba lastimada. Pero cuando abrí la puerta, ella dejó de golpear y se quedó ahí parada, mirándome fijamente. Sus labios se movían como si estuviera tratando de decir algo, pero no salía ningún sonido. «¿Está usted bien, señorita? ¿Necesita ayuda?». Ella siguió moviendo los labios sin hacer ruido durante unos segundos más. Después, de repente, comenzó a caminar hacia atrás, alejándose de la gasolinera. Siguió caminando hacia atrás, sin voltear, hasta que la oscuridad se la tragó completamente. Me quedé parado en la puerta durante varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que una mujer había venido a golpear mi puerta y después se había ido caminando hacia atrás? Esa noche llamé a don Armando cuando llegó la mañana. Le conté lo que había pasado y él se quedó callado por un momento largo antes de responder: «Roberto, hay cosas que pasan en esa carretera que es mejor no preguntarles mucho. La gasolinera ha estado ahí por más de 20 años y siempre han pasado cosas raras. Por eso no consigo empleados que duren mucho tiempo en el turno de noche». «¿Qué tipo de cosas, don Armando?». «Es mejor que no lo sepas, muchacho. Solo te digo una cosa. Si algo te da mucho miedo, si sientes que estás en peligro de verdad, cierra la gasolinera y vete a tu casa. El dinero se puede reponer, pero tú no». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero también me dieron más miedo. Si don Armando, que era un hombre muy calmado y práctico, me decía esas cosas, era porque realmente pasaban cosas extrañas en ese lugar. Los siguientes días traté de mantenerme ocupado durante mis turnos. Limpiaba todo 2 veces, organizaba los productos de la tienda una y otra vez, escuchaba música en el radio para no sentir tanto el silencio, pero por más que tratara de distraerme, no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Era como si hubiera ojos en la oscuridad que me seguían todos mis movimientos. Cuando salía a limpiar las bombas,
Sentía que había alguien parado detrás de mí. Cuando estaba en la tienda, veía sombras que se movían al otro lado de los cristales, pero cada vez que volteaba a ver, no había nadie. El ambiente en la gasolinera había cambiado. Ya no se sentía como un trabajo normal. El aire mismo parecía más pesado, como si cargara con algo invisible que me hacía sentir intranquilo todo el tiempo. Las noches se habían vuelto eternas, y cada ruido, cada movimiento en la oscuridad me ponía los nervios de punta. La tercera semana fue cuando las cosas realmente empezaron a ponerse feas. Era un domingo por la noche, o mejor dicho, lunes por la madrugada. Había llovido durante el día y el asfalto todavía estaba mojado. El reflejo de las luces de la gasolinera en los charcos le daba al lugar un aspecto aún más siniestro. Eran las 12:30 de la noche cuando llegó un camión de carga. Era grande, de esos que usan para transportar mercancía pesada. Se estacionó en una de las bombas diésel y bajó el conductor. Era un hombre fornido, con barba y gorra. Se veía normal, como cualquier camionero que había atendido antes. Me pidió que le llenara el tanque y después entró a la tienda a comprar algo de comer. Mientras le ponía el diésel al camión, pude escuchar que venía música desde la cabina. Era música norteña, nada extraño. Pero después de unos minutos, la música cambió. Se volvió una melodía que nunca había escuchado antes, muy triste y lenta. Cuando terminé de llenar el tanque, el camionero salió de la tienda con unas galletas y un refresco. Pero cuando se acercó a pagarme, me di cuenta de que algo había cambiado en él. Su cara se veía diferente, más pálida, y sus ojos tenían una expresión ausente. ¿Todo bien?, le pregunté. Él me miró como si no me hubiera visto antes, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba. ¿Dónde estoy?, me preguntó con voz confundida. En la gasolinera de la carretera a Tepic, señor. ¿Se siente bien? Se quedó callado por un momento mirando alrededor como si estuviera perdido. Después sacó su cartera y me pagó, pero cuando me dio el dinero, sus manos temblaban. No debería estar aquí, murmuró. No era mi intención venir aquí. ¿A qué se refiere, señor? Iba camino a Tijuana, salí de Veracruz hace 6 horas, no entiendo cómo llegué hasta acá. Lo que me dijo no tenía sentido. Veracruz está al sureste de México y Tijuana al noroeste. Para ir de un lugar al otro, no hay ninguna razón para pasar por esta carretera. Le mostré en el mapa que teníamos en la tienda donde estábamos, y cuando lo vio, su cara se puso completamente blanca. Esto no puede ser, repetía una y otra vez. Esto no puede ser. Se subió a su camión muy rápido y se fue sin decir nada más. Pero lo extraño fue que se dirigió hacia el sur, hacia Guadalajara, cuando según él iba hacia Tijuana, que está hacia el norte. Esa misma noche, como a las 2 de la mañana, pasó algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Estaba organizando unos productos en la tienda cuando escuché que alguien tocaba la bocina de un carro. Salí y vi un carro familiar, de esos que usan las familias para viajar, estacionado junto a una de las bombas. Había una familia adentro, un papá, una mamá y 2 niños. Se veían como una familia normal que venía de viaje. El papá bajó y me pidió que le pusiera gasolina. Mientras le llenaba el tanque, pude ver a la familia a través de las ventanas del carro. La mamá estaba dormida recargada en la ventana, y los 2 niños también dormían en el asiento de atrás. El papá me platicó que venían de unas vacaciones en Mazatlán y que iban de regreso a la Ciudad de México. Dijo que habían decidido manejar durante la noche para evitar el tráfico del día. Todo sonaba normal, pero cuando terminé de ponerle la gasolina y fui a cobrarle, noté algo que me heló la sangre. Los niños que estaban dormidos en el asiento de atrás tenían los ojos abiertos. No se movían. No respiraban que yo pudiera ver. Solo tenían los ojos abiertos mirando hacia el techo del carro. ¿Sus niños están bien?, le pregunté al papá tratando de no sonar alarmado. Él volteó hacia el carro y después me miró con una sonrisa extraña. Están cansados del viaje, han dormido mucho. Es que se ven como si tuvieran los ojos abiertos. El papá siguió sonriendo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los niños duermen así a veces, no te preocupes. Me pagó y se subió al carro. Antes de irse bajó la ventana y me gritó:
Gracias por todo, nos vemos pronto. Mientras se alejaban, alcancé a ver por la ventana trasera que los niños seguían en la misma posición, con los ojos abiertos mirando al techo. La mamá tampoco se había movido para nada. Esa noche no pude concentrarme en nada más. La imagen de esos niños con los ojos abiertos se me había quedado grabada en la mente. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que la poca luz y el cansancio me habían hecho ver cosas que no eran, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien con esa familia. Los días siguientes empecé a investigar un poco sobre la gasolinera. Le pregunté a algunas personas del pueblo más cercano si sabían algo sobre el lugar. Una señora mayor, que tenía una tiendita como a 10 kilómetros de ahí, me contó algo que me puso los pelos de punta. Esa gasolinera está construida sobre un lugar maldito, me dijo mientras me vendía unas cosas. Antes ahí había un cruce de caminos muy peligroso. Se perdía mucha gente que pasaba por ahí durante la noche. Cuando construyeron la gasolinera, pensaron que las luces y el movimiento iban a espantar a lo que rondaba por esa zona. Pero parece que solo las atrajo más. ¿Qué tipo de cosas, señora? Pues almas perdidas, muchacho. Gente que se perdió en esos caminos y que nunca encontró la salida. Dicen que la gasolinera es como un faro para ellos, pero en lugar de guiarlos a la salvación, los confunde más. No sabía si creerle o no, pero lo que me había contado explicaba muchas de las cosas extrañas que había visto. El hombre del carro verde, la mujer que golpeaba el cristal, el camionero confundido, la familia extraña. Todos parecían perdidos, como si no supieran dónde estaban o cómo habían llegado ahí. Esa noche decidí estar más alerta que nunca. Si realmente la gasolinera atraía a personas perdidas o a algo peor, quería estar preparado. Pero nada me podría haber preparado para lo que iba a pasar en las siguientes semanas. El problema era que ya no sabía qué era real y qué no. Cada cliente que llegaba me parecía sospechoso. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar. El trabajo se había vuelto una pesadilla constante, pero necesitaba el dinero y no tenía otras opciones de empleo. Además, había empezado a notar que las cosas extrañas no solo pasaban con los clientes. La gasolinera misma estaba cambiando. Las luces parpadeaban sin razón. El radio a veces se sintonizaba solo en estaciones que no existían. Y había noches en que el ambiente se sentía tan pesado que me costaba trabajo respirar. Pero lo peor de todo era la sensación constante de que alguien me observaba. Ya no era solo cuando estaba afuera limpiando las bombas. Ahora sentía esa mirada dentro de la tienda, en el pequeño baño, incluso cuando cerraba los ojos para descansar un momento. Era como si algo hubiera decidido que yo era parte de ese lugar y que ya no me iba a dejar ir. La cuarta semana fue cuando todo empeoró de verdad. Ya llevaba un mes trabajando ahí y había empezado a cambiar. Mi familia me decía que me veía más delgado, más pálido. Mi novia María me preguntaba por qué ya no dormía bien, por qué me sobresaltaba con cualquier ruido. Yo no les podía explicar lo que estaba pasando, porque ni yo mismo lo entendía completamente. El martes de esa semana pasó algo que me hizo darme cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba normal. Eran las 11 de la noche, todavía temprano para los estándares de mi turno, cuando llegó un autobús viejo. Era uno de esos camiones que usan para transportar trabajadores a las fábricas. Pintado de azul pero muy desgastado, se estacionó junto a las bombas y bajó el chofer. Era un hombre mayor, delgado, con un sombrero de palma. Me pidió que le pusiera diésel y que revisara las llantas porque venía de muy lejos. Mientras trabajaba en el autobús, pude ver a través de las ventanas que estaba lleno de pasajeros. Había hombres y mujeres de diferentes edades, todos vestidos con ropa de trabajo. Algunos llevaban sombreros, otros gorras de béisbol. Se veían cansados, como si vinieran de una jornada larga. Lo extraño era que ninguno hablaba. No se escuchaba ni un murmullo desde adentro del autobús. ¿A dónde van?, le pregunté al chofer mientras revisaba las llantas. A la fábrica, me respondió sin verme a los ojos. Van a trabajar en el turno de noche. ¿Qué fábrica? La que está más adelante en el camino. Yo conocía bien esa carretera. No había ninguna fábrica en muchos kilómetros a la redonda, solo campos y pueblos pequeños. Se lo dije al chofer,
Pero él insistió en que sí había una fábrica, que llevaba años llevando trabajadores ahí. Cuando terminé de revisar el autobús, el chofer me pagó y se subió. Antes de irse, algunos de los pasajeros voltearon a verme a través de las ventanas. Sus caras se veían borrosas por el reflejo del cristal, pero pude ver que todos tenían la misma expresión vacía, los mismos ojos sin vida. El autobús se fue hacia el norte, en dirección contraria a Guadalajara. Me quedé viendo hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Pero algo me hizo seguir mirando hacia esa dirección, y lo que vi me dejó helado. Como a los 5 minutos, vi las mismas luces del autobús regresando. Venía de vuelta, pero esta vez del sur, como si hubiera dado la vuelta completa. Pasó frente a la gasolinera sin detenerse, y pude ver que seguía lleno de los mismos pasajeros con las mismas caras vacías. Esperé otros 5 minutos y volvió a pasar, ahora del norte otra vez, y después otros 5 minutos y pasó del sur. El autobús estaba dando vueltas en la carretera, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un circuito sin fin. Esto siguió durante toda la noche. Cada 5 o 10 minutos pasaba el autobús, siempre lleno, siempre con los mismos pasajeros que me miraban a través de las ventanas. Al principio traté de no hacerle caso, pero después empecé a contar cuántas veces pasaba. Fueron más de 30 veces antes de que amaneciera. Cuando llegaron las 6 de la mañana y entró mi reemplazo del turno de día, el autobús había desaparecido. Le pregunté a Joaquín, mi compañero de día, si había visto pasar algún autobús por la mañana, y me dijo que no había visto nada. Esa mañana no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en el autobús y en los pasajeros. ¿Qué clase de lugar era realmente esa gasolinera? ¿Por qué atraía a todas esas personas extrañas? Decidí faltar al trabajo el miércoles. Le dije a don Armando que me sentía enfermo, lo cual no era mentira completamente. Estaba enfermo, pero de miedo, de angustia, de no entender lo que me estaba pasando. Pero el jueves tuve que regresar porque necesitaba el dinero. María me había estado preguntando qué me pasaba, y yo le había dicho que todo estaba bien, pero ella sabía que le mentía. No podía contarle la verdad porque ni yo mismo estaba seguro de qué era real y qué eran imaginaciones de mi mente cansada. Esa noche del jueves fue diferente. Desde el momento en que llegué a la gasolinera, el ambiente se sentía más pesado que nunca. Las luces parpadeaban constantemente, y el radio no dejaba de cambiar de estación solo. Pero lo peor era que podía escuchar voces. Al principio pensé que venían del radio, pero cuando lo apagué las voces siguieron. Eran murmullos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo pero muy bajito. No podía entender lo que decían, pero sonaban tristes, desesperadas. Como a la 1 de la mañana las voces se hicieron más fuertes. Ahora podía distinguir palabras sueltas. Ayúdanos. Estamos perdidos. No podemos salir. Venían de afuera, desde la oscuridad que rodeaba la gasolinera. Salí de la tienda para ver si había alguien ahí, pero no vi a nadie. Solo la carretera vacía y los campos oscuros. Pero las voces seguían, ahora más cerca. Era como si hubiera una multitud de personas invisibles paradas justo al borde de la luz de los reflectores. Regresé corriendo a la tienda y cerré la puerta con seguro. Las voces siguieron durante toda la noche, a veces más fuertes, a veces más suaves, pero nunca se detuvieron completamente. Eran hombres, mujeres, niños, todos susurrando las mismas cosas una y otra vez. Cuando amaneció, las voces se fueron desvaneciendo hasta que desaparecieron por completo. Joaquín llegó puntual como siempre, y cuando le pregunté si había escuchado algo raro en el camino, me dijo que no, que todo estaba normal. Esa mañana tomé una decisión. No podía seguir trabajando ahí. Era demasiado para mí. Le iba a decir a don Armando que renunciaba, que buscara a otra persona para el turno de noche. Ya había aguantado suficiente. Pero cuando llegué a su oficina esa tarde para hablar con él, me encontré con que había salido de la ciudad por unos días. Su secretaria me dijo que regresaría hasta el lunes. Eso significaba que tenía que trabajar el fin de semana completo antes de poder renunciar. El viernes por la noche llegué a la gasolinera con la determinación de que serían mis últimas noches ahí. Solo tenía que aguantar hasta el lunes,
y después me iría para siempre de ese lugar maldito. Pero la gasolinera tenía otros planes para mí. Esa noche todo estaba demasiado silencioso. No llegó ni un solo cliente en las primeras 4 horas. El radio había dejado de funcionar por completo, y las únicas luces que funcionaban bien eran las de las bombas de gasolina. Las luces de la tienda parpadeaban tan seguido que decidí trabajar solo con una lámpara de mano. Como a las 2 de la mañana empecé a escuchar pasos afuera. No eran los pasos normales de una persona caminando. Sonaban arrastrados, como si quien caminara tuviera problemas para levantar los pies. Los pasos rodearon toda la gasolinera varias veces, pero cada vez que salía a ver, no había nadie. Después empezaron a sonar varios pares de pasos al mismo tiempo. Era como si hubiera un grupo de personas caminando alrededor de la gasolinera, pero todas arrastrando los pies de la misma manera extraña. El sonido me ponía los nervios de punta, pero traté de concentrarme en otras cosas para no volverme loco. Fue entonces cuando vi las primeras figuras. Al principio eran solo sombras que se movían al límite de la luz. Pensé que eran árboles meciéndose con el viento, pero no había viento esa noche. Poco a poco, las sombras se fueron acercando más, y pude ver que tenían forma humana. Había muchas. Hombres, mujeres, niños, todos parados en círculo alrededor de la gasolinera, justo donde terminaba la luz y empezaba la oscuridad. No se movían, solo se quedaban ahí parados, observándome. Podía ver sus siluetas claramente, pero no sus caras. Era como si tuvieran un velo negro sobre la cabeza, o como si la oscuridad misma les tapara las facciones. Pero sabía que me estaban mirando. Podía sentir el peso de todas esas miradas sobre mí. Me quedé dentro de la tienda con la puerta cerrada, tratando de no mirar hacia afuera. Pero era imposible. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaban, inmóviles, esperando algo que yo no entendía. Pasaron las horas y las figuras no se movían. Seguían ahí paradas como estatuas de sombra. Empecé a reconocer algunas de ellas. Una tenía la estatura y la forma del hombre del carro verde. Otra se parecía a la mujer que había golpeado mi puerta. Había figuras pequeñas que podrían ser los niños de la familia extraña. Cuando empezó a amanecer, las figuras se fueron desvaneciendo lentamente como humo que se lleva el viento. Una por una fueron desapareciendo hasta que no quedó ninguna. Pero yo sabía que regresarían. Cada noche serían más, y cada noche estarían más cerca. El sábado por la noche fue peor. Las figuras aparecieron más temprano y esta vez se acercaron más a la gasolinera. Algunas llegaron hasta las bombas de gasolina, otras se pegaron a los cristales de la tienda. Podía ver sus manos presionadas contra el vidrio, dejando marcas que desaparecían en cuanto apartaba la vista. Esa noche también empezaron a hablar. Sus voces eran como susurros que venían de todas partes al mismo tiempo. Me decían cosas que no quería escuchar. Ven con nosotros, Roberto. Ya eres uno de nosotros. No puedes irte de aquí. Este es tu lugar ahora. Traté de no hacerles caso, pero sus voces se metían en mi cabeza como agujas. No importaba que me tapara los oídos o que pusiera música en mi teléfono. Sus palabras llegaban directamente a mi mente. El domingo fue el último día. Sabía que el lunes hablaría con don Armando y me iría para siempre. Solo tenía que aguantar una noche más. Pero cuando llegué a la gasolinera esa noche, algo había cambiado. La puerta de la tienda estaba abierta, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado al irme el día anterior. Adentro, todos los productos estaban tirados en el suelo, como si alguien hubiera entrado y hubiera revuelto todo. Pero no faltaba nada. El dinero de la caja estaba intacto. Limpié el desorden y traté de mantener la rutina normal, pero sabía que esa noche sería diferente. El aire estaba más pesado que nunca, y podía sentir una presencia muy fuerte, como si algo muy grande se estuviera acercando. Las figuras aparecieron antes de la medianoche. Esta vez no se quedaron al borde de la luz. Caminaron directamente hacia la gasolinera y se metieron adentro. Pasaron a través de las paredes como si fueran de niebla. La tienda se llenó de sombras humanas. Estaban por todas partes, de pie entre los pasillos, recargadas en las paredes, sentadas en el suelo. Todas me miraban con sus caras oscuras que no podía distinguir bien.
Es hora, Roberto, dijeron todas al mismo tiempo. Ya has estado aquí suficiente tiempo. No, les dije, aunque mi voz salió como un susurro. Me voy mañana, ya no voy a trabajar aquí. No puedes irte, respondieron. Nadie se va de aquí. Todos los que han trabajado en este lugar se han quedado con nosotros. Fue entonces cuando entendí la verdad horrible. Todos los empleados de turno nocturno que habían trabajado ahí antes que yo estaban entre esas figuras. La gasolinera los había atrapado a todos, uno por uno. Y ahora me tocaba a mí. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que te quedes, que seas parte de este lugar, que ayudes a cuidar a los que llegan perdidos como nosotros cuidamos de ti. Las figuras empezaron a acercarse a mí. Pude sentir un frío terrible que salía de ellas. Era un frío que no era solo físico, sino que llegaba hasta los huesos, hasta el alma. Traté de correr hacia la puerta, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si mis piernas pesaran toneladas. Las figuras me rodearon completamente y pude sentir sus manos heladas tocándome la cara, los brazos, la espalda. No tengas miedo, Roberto, me susurraron. Aquí estarás en paz. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Solo tendrás que esperar a que lleguen otros como tú. El frío se fue metiendo dentro de mí, llenando mi pecho, mi estómago, mi cabeza. Sentí como si me estuviera congelando desde adentro hacia afuera. Mis pensamientos se volvieron lentos, confusos. Ya no podía recordar bien por qué había querido irme de ahí. Cuando amaneció, las figuras desaparecieron, pero yo sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Me miré en el espejo del baño de la gasolinera y vi que mi cara se veía diferente, más pálida, más delgada. Mis ojos tenían una expresión que no reconocía. Joaquín llegó como siempre a las 6 de la mañana. Me saludó normal, pero yo pude ver en su cara que notaba algo extraño en mí. Le dije que todo estaba bien, pero mi voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Ese lunes fui a la oficina de don Armando. Estaba sentado en su escritorio revisando unos papeles. Cuando entré, levantó la vista y me sonrió. Roberto, qué bueno que vienes, quería hablar contigo. Yo también quería hablar con usted, don Armando. Dime, ¿cómo te has sentido trabajando en el turno de noche? La pregunta me confundió. Había ido ahí para renunciar, pero de repente no podía recordar por qué. El trabajo en la gasolinera no estaba tan mal. Era tranquilo, silencioso, y ya me había acostumbrado a los visitantes nocturnos. Bien, le respondí. Me gusta el trabajo. Don Armando sonrió más ampliamente. Me da mucho gusto escuchar eso, porque tengo una propuesta para ti. El empleado del turno de día va a renunciar el próximo mes. ¿Te gustaría quedarte con el turno de noche permanente? Te puedo dar un aumento de sueldo. Sí, le dije sin pensarlo. Me gustaría quedarme. Excelente. Sabía que eras el indicado para ese trabajo. Salí de su oficina sintiéndome extrañamente en paz. Ya no tenía esa sensación de angustia que me había estado molestando las últimas semanas. La idea de trabajar en la gasolinera para siempre no me daba miedo. Al contrario, me parecía natural, como si fuera mi destino. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo trabajando en el turno de noche de la gasolinera. Ya no me asustan los visitantes extraños. De hecho, los espero cada noche. Son parte de mi familia ahora. María me dejó hace 4 meses. Dijo que ya no me reconocía, que me había vuelto una persona completamente diferente. Mi familia tampoco me visita mucho. Dicen que me ven muy cambiado, muy distante, pero yo estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. La gasolinera es mi hogar ahora. Durante el día duermo en el cuartito de atrás que don Armando acondicionó para mí. Durante la noche cuido el lugar y recibo a todos los que llegan perdidos, porque siguen llegando. Gente confundida, familias extrañas, viajeros que no saben cómo llegaron hasta ahí. Yo los atiendo con amabilidad, les doy lo que necesitan y los despido con una sonrisa. Y cuando llega alguien nuevo a trabajar en el turno de día, alguien joven que podría necesitar el dinero extra del turno nocturno, yo siempre me ofrezco a enseñarle el trabajo. Les explico lo tranquilo que es, lo bien que se puede vivir trabajando ahí. La semana pasada llegó un muchacho nuevo. Se llama Andrés y tiene 24 años.
Está estudiando y necesita trabajo. Le dije a don Armando que Andrés sería perfecto para ayudarme en las noches más ocupadas. Esta noche Andrés va a trabajar conmigo por primera vez. Le voy a enseñar todo lo que necesita saber sobre la gasolinera, sobre los clientes que llegan, sobre las cosas que se ven y se escuchan durante la madrugada. Le voy a explicar que todo es normal, que no debe tener miedo, que después de un tiempo se va a acostumbrar a todo, y que cuando esté listo, cuando haya trabajado aquí suficiente tiempo, él también va a entender que este es su verdadero hogar, porque nadie se va realmente de la gasolinera. Todos nos quedamos.